Imagínese en una confrontación tan intensa que toda su vida cambia después de ella. Ahora, piense que esta confrontación no era con un simple adversario, sino con Dios mismo. ¿Parece imposible? Porque esta es exactamente la historia de Jacob, uno de los patriarcas más enigmáticos de la Biblia. Comenzó su viaje como un hombre astuto que usó inteligencia para lograr sus objetivos, pero terminó como Israel, un nombre que tiene un significado poderoso. ¿Qué pasó de esta manera? La vida de Jacob no fue solo una sucesión de eventos llamativos, sino una verdadera transformación espiritual. Desde su nacimiento, ya estaba involucrado en una feroz disputa con su hermano Esaú, un conflicto que daría forma a su destino. Se equivocó para conquistar, se escapó para sobrevivir, trabajó para prosperar. Y, hasta que, en el momento más crítico de su vida, tuvo una reunión que lo cambiaría todo. La pelea en el Jabá no fue solo físicamente, sino una batalla por su identidad y propósito. Pero, ¿qué pasó realmente en esta pelea? ¿Cómo se logró Jacob para sobrevivir a una confrontación directa con Dios? Y, lo que es más importante, ¿qué tiene que ver esta historia con usted hoy? En este video, descubrirá cada detalle de este fascinante viaje y comprenderá por qué la transformación de Jacob todavía afecta a tanta gente. Así que quédese conmigo hasta el final, porque esta historia puede cambiar la forma en que enfrenta su propio camino de fe. Desde antes de que naciera, Jacob ya estaba destinado a una vida de conflicto y promesas. Su madre, Rebeca, se dio cuenta de algo extraño durante el embarazo. Los bebés en su útero parecían luchar entre ellos. Intrigada, buscó una respuesta de Dios y recibió una profecía impactante. Sus hijos se convertirían en 2 naciones, pero el mayor serviría a los más jóvenes. Esta revelación contradijo la tradición de la época, ya que los primogénitos siempre tuvieron más derechos. Pero Dios ya estaba escribiendo una historia diferente a Jacob. Cuando llegó el día de entrega, Esaú fue el primero en nacer, pero Jacob se acercó, sosteniendo el talón de su hermano. Este detalle parecía pequeño, pero reveló mucho sobre su personalidad. Desde el principio, demostró una naturaleza persistente, alguien que no aceptó quedarse atrás. Su nombre, Jacob, significa que agarra su plan, y eso definió su forma de actuar. Creció decidido a conquistar su espacio, incluso si tuvo que recurrir a la astucia. Pero el destino de Jacob ya estaba sellado desde su nacimiento. Su historia muestra que Dios no elige entre las reglas humanas, sino de acuerdo con sus propios propósitos. Incluso con fallas y actitudes cuestionables, Jacob era parte de un plan más grande. Y esta rivalidad con Esaú fue solo el comienzo. Los siguientes eventos cambiarían sus vidas para siempre. El derecho del derecho de nacimiento era extremadamente valioso en la cultura de la época. El hijo mayor heredó la mayor parte de la herencia y asumió la posición de liderazgo en la familia. Esaú, como primogénito, tenía este privilegio, pero no parecía darle tanta importancia. Jacob, por otro lado, vio esta bendición como algo esencial y estaba dispuesto a conseguirla. Y la oportunidad perfecta llegó en un día ordinario, cuando Esaú regresó de la casa exhausta y hambrienta. Cansado y sin paciencia, Esaú ordenó un plato de estofado que Jacob había preparado. Fue en este momento que Jacob hizo su audaz propuesta de daría la comida, pero a cambio, Esaú debería dar en su derecho primogénito. Esaú, impaciente y enfocado solo en su necesidad momentánea, menospreció la bendición y aceptó el intercambio. En ese momento, sin darse cuenta, estaba renunciando a un gran futuro por placer inmediato. Y Jacob, incluso actuando incuestionable, garantizado para sí mismo lo que quería tanto. Esta historia nos enseña una gran lección. ¿Con qué frecuencia intercambiamos algo valioso por un momento pasajero? Esaú vendió su derecho a un plato de guiso, y a menudo también renunciamos a cosas importantes por decisiones impulsivas. Jacob usó la astucia, pero Dios ya había determinado que sería elegido. Lo que parecía una simple negociación cambiaría para siempre el destino de estos 2 hermanos, y esta rivalidad estaba lejos de terminar. Isaac ya era viejo y su visión se debilitó. Sabiendo que su tiempo estaba llegando a su fin, decidió bendecir a su primogénito, Esaú. Desde el nacimiento de los gemelos, Dios le había revelado que el más joven sería elegido para llevar la promesa divina. Decidido a garantizar que esta profecía se cumpliera, Rebeca elaboró un plan audaz para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú. Rápidamente, Rebeca preparó un plato sabroso para Isaac y llevaba a Jacob con la ropa de su hermano mayor. Para cometer el error aún más convincente, cubrió los brazos de Jacob con piel de cabra, ya que Esaú era peludo y Jacob tenía una piel lisa. Temblando de nerviosismo,
Jacob entró en la habitación de su padre y se presentó como Esaú. Luego impuso sus manos a Jacob y le otorgó la bendición destinada a los primogénitos. Cuando Esaú llegó y descubrió lo que había sucedido, su furia era incontrolable. Rogó por una bendición, pero Isaac ya le había dado todo a Jacob. Poco sabía que este escape marcaría el comienzo de un viaje que lo transformaría para siempre. Dios ya tenía un plan, y Jacob estaba a punto de descubrirlo. Con la amenaza de Esaú, Jacob se vio obligado a huir a la tierra de Harán, donde vivía su tío Labán. El viaje fue largo y solitario, y por primera vez Jacob estaba realmente solo. Esa noche, exhausta, encontró un lugar para descansar y usó una piedra como almohada. Fue allí, en medio del desierto, que tenía uno de los suelos más impresionantes de la Biblia, una escalera que conectaba la tierra con el cielo, donde los ángeles trepaban y descendían. En la cima, Dios le habló, reafirmando la promesa hecha a Abraham e Isaac. Este sueño no era solo una visión, sino un mensaje claro. Jacob no estaba solo. Dios estaba con él, guiando sus pasos, incluso en medio de las consecuencias de sus propias elecciones. Jacob despertó asustado y exclamó: de hecho, el Señor está en ese lugar, y no lo sabía. Luego tomó la piedra donde había dormido, la levantó como un monumento y llamó a ese lugar de Betel, que significa casa de Dios. Era un hito de transformación en su vida. A partir de entonces, sabía que su viaje estaba en dirección divina. Esta experiencia marcó el comienzo de una nueva caminata espiritual a Jacob. Ahora estaba empezando a darse cuenta de que su verdadera seguridad no estaba en sus planes, sino en el propósito de Dios. Sin embargo, su viaje de aprendizaje apenas comenzaba, y los grandes desafíos aún lo esperaban. Después de su experiencia transformadora en Betel, Jacob finalmente llegó a la casa de su tío Labán, donde conoció a Raquel, la mujer que se enamoró a primera vista. Decidido a tenerla como esposa, propuso un acuerdo: trabajaría 7 años para su mano en matrimonio. El tiempo pasó rápidamente, porque su amor por Rachel fue intenso. Pero el día de su boda, Labán lo engañó y le dio Lea, la hermana mayor. Para casarse con Rachel, Jacob se vio obligado a trabajar 7 años más. Este periodo en la casa de Labán fue una escuela real para Jacob, pero en lugar de rendirse, perseveró, aprendiendo lecciones valiosas sobre paciencia y confianza en Dios. Sus años de servicio también dieron como resultado una gran bendición. Sus esposas le dieron hijos que luego se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Incluso en medio de las dificultades, Dios estaba dando forma a su carácter para el futuro. Además de los desafíos sentimentales, Jacob enfrentó injusticias en su trabajo. Labán cambió su salario constantemente, tratando de explorarlo. Sin embargo, Dios continuó bendiciendo a Jacob, haciéndolo prosperar de una manera extraordinaria. Sabiamente, encontró una manera de crecer y garantizar su independencia. Pero a medida que aumentaron sus riquezas, el medio ambiente en la casa de Labán se volvió cada vez más hostil. Era hora de irse y enfrentar un pasado que estaba tratando de evitar. Pasaron los años y la familia de Jacob creció rápidamente. Tuvo hijos con Lea, Raquel y sus sirvientes, Bilha y Silpa, formando la base de las 12 tribus de Israel. Cada nacimiento tenía un significado profundo, ya que sus hijos representaban el cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, la rivalidad entre sus esposas trajo conflictos dentro de la casa, probando su paciencia y discernimiento. Aún así, Jacob permaneció firme, sabiendo que Dios estaba guiando su historia. Al mismo tiempo, Jacob necesitaba garantizar su propia prosperidad en medio de la exploración de Labán. Usando su inteligencia y experiencia como pastor, desarrolló una estrategia para fortalecer su rebaño sin desobedecer a Dios. Bajo la bendición divina, los animales más fuertes y saludables comenzaron a nacer bajo su poder, mientras que Labán se molestó cada vez más por su prosperidad. El hombre que una vez escapó de casa sin nada acumuló riquezas e influencia. Sin embargo, el éxito de Jacob también despertó la envidia entre los niños de Labán. La tensión en la casa aumentaba todos los días, y Jacob se dio cuenta de que no podía quedarse allí por mucho más tiempo. Fue entonces cuando Dios le dio una orden clara: era hora de regresar a su tierra natal. Pero eso significaba enfrentar uno de los mayores temores de su vida: la reunión con Esaú. Después de años de exilio, Jacob recibió una orden directa de Dios: era hora de regresar a su tierra. Pero este regreso no sería simple. Sabía que, al llegar, tendría que enfrentar a Esaú, su hermano, a quien había engañado en el pasado. El miedo se hizo cargo de tu corazón. ¿Esaú todavía guardaba rencor? ¿Buscaría venganza?
Para tratar de calmar la ira de su hermano, Jacob envió a los mensajeros con valiosos regalos, con la esperanza de encontrar gracia ante él. Los mensajeros regresaron con una noticia aterradora: Esaú vendría a conocer a 400 hombres. El corazón de Jacob disparó. ¿Ese ejército era un asil de guerra? Tomando por angustia, compartió su caravana en grupos, enviando regalos por delante, colocando estratégicamente a sus esposas e hijos. Sabía que necesitaba hacer algo más, y recurrió al único que realmente podía ayudarlo: Dios. En una oración profunda, Jacob lloró por protección divina, reconociendo su plena dependencia del Señor. A medida que se acercaba la noche, Jacob estaba a punto de vivir el momento más transformador de su vida. La confrontación con Esaú era inevitable, pero antes de eso, enfrentaría una confrontación aún mayor. Una reunión divina que lo cambiaría todo. Esa noche, solo a orillas del río Jabaco, Jacob se encontró frente a un misterioso desconocido. Sin explicación, comenzó un combate. Lucharon ferozmente toda la noche, sin poder vencerse. Pero Jacob pronto se dio cuenta de que este no era un hombre común. Era Dios, e incluso agotado, se negó a liberarlo. Él entendió que este era el momento de su transformación. Al ver su determinación, Dios tocó el muslo de Jacob y cambió su articulación. El dolor fue intenso, pero Jacob no se rindió. «No te dejaré si no me bendigo». El hombre luego hizo una pregunta crucial: ¿cómo se llama? Jacob respondió, y en ese momento, su identidad cambió para siempre. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres, y prevaleció. Jacob dejó ese herido físico, pero espiritualmente restauró la lucha. Su nombre, su historia y su fe se transformaron. Ya no era el engañador, sino ahora un hombre que había luchado con Dios y había sobrevivido. Esta reunión marcó el nacimiento de Israel, el pueblo elegido de Dios. Después de años de separación y miedo, había llegado el momento más esperado. Jacob finalmente se encontraría con Esaú. Recordó la ira de su hermano y la amenaza de muerte. Luego preparó obsequios, dividió a su familia en grupos y avanzó a la reunión, doblándose 7 veces antes de Esaú, mostrando humildad y respeto. Pero para su sorpresa, Esaú no estaba allí para venganza. Corrió a conocer a Jacob, lo abrazó y lloró. El odio del pasado dio paso a la reconciliación. Lo que Jacob temía no sucedió. Esaú aceptó sus dones, pero declaró que ya tenía mucho. El perdón fue sellado en ese abrazo. Dios había trabajado tanto en Jacob como en Esaú a lo largo de los años. Esta reunión muestra que el perdón puede transformar incluso los mayores conflictos. Jacob y Esaú siguieron diferentes maneras, pero se liberaron del peso del pasado. A menudo llevamos fardos innecesarios, pero cuando damos nuestros dolores a Dios, abre puertas a la restauración. Después de la reconciliación con Esaú, Jacob siguió su viaje y se estableció en Canaán, la tierra prometida por Dios a sus antepasados. Allí, su familia creció y se convirtió en la base de las 12 tribus de Israel. Su nombre, Israel, no fue solo un cambio de identidad, sino el hito de nacimiento de una gran nación. Cada uno de sus hijos dio lugar a una tribu, cumpliendo la promesa de Dios. Los últimos años de Jacob estuvieron marcados por desafíos y momentos de emoción profunda, como la pérdida de su amada Rachel y la aparente desaparición de Joseph. Años más tarde, Jacob descubrió que Joseph estaba vivo y gobernó Egipto. La reunión entre padre e hijo fue uno de los momentos más emocionantes de la Biblia, mostrando cómo Dios puede restaurar lo que parecía perdido. Antes de irse, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, dejando un legado espiritual que haría eco de generaciones. Murió en Egipto, pero sus restos fueron llevados de regreso a Canaán, simbolizando que su historia no terminó allí. Su vida nos enseña que, incluso con fracasos y desafíos, Dios cumple sus promesas y transforma las historias comunes en fines extraordinarios. La historia de Jacob es una prueba viviente de que Dios no elige lo perfecto, sino que transforma lo disponible. Comenzó como un hombre engañoso, pero terminó como patriarca de una gran nación. Su viaje estuvo marcado por errores, escapes y peleas, pero también por encuentros divinos, promesas cumplidas y una profunda transformación. Si Dios pudiera cambiar la vida de Jacob, Él puede cambiar la suya. ¿Cuántas veces nos sentimos perdidos, inseguros o temerosos del futuro? Jacob pasó por esto. Temía a su hermano, dudaba de sus promesas, trató de resolver todo con sus propias manos. Pero fue en el momento de una mayor desesperación, luchando en el valle de Jabaco, que él entendió la bendición de Dios no viene por fuerza, sino por el parto.
A veces, nuestra mayor victoria llega cuando reconocemos que dependemos de Él. ¿Y tú? ¿Estás tratando de resolver todo tú mismo o has entregado tu vida en las manos de Dios? La historia de Jacob nos enseña que incluso cuando fallamos, Dios está listo para transformarnos. Todo lo que quiere es un corazón dispuesto. Justo cuando Jacob se convirtió en Israel, Dios puede darte un nuevo nombre y un nuevo propósito. La historia de Jacob nos enseña que Dios no elige los perfectos, sino que transforma la voluntad. Tomó a un hombre marcado por errores y miedos y lo convirtió en el patriarca de las 12 tribus de Israel. Esto significa que su historia también se puede transformar. No importa tu pasado, tus defectos o tus luchas. El mismo Dios que cambió a Jacob está listo para cambiar su vida. Ahora, te pregunto, ¿estás dispuesto a luchar por tu bendición? Jacob tuvo que enfrentar sus miedos, humillarse ante Dios y persistir hasta el final. ¿Estás listo para perseverar en tu fe, incluso cuando todo parece difícil? La victoria no llega a la más fuerte, sino a aquellos que se aferran a Dios. Si este mensaje habló a su corazón, compártalo con alguien que necesite esa palabra. Deje su similar, suscríbase al canal y active la campana para no perder el siguiente contenido. Y recuerde, no importa cuánto de su lucha, Dios haya escrito un final victorioso para su historia.